Hola, bienvenidos a una historia que no te han contado. Hoy una historia corta, tal vez no tan misteriosa ni tan paranormal como ustedes esperan, pero sí bastante casual, si es que la casualidad existe en este mundo del misterio. Vamos a visitar Italia y nos vamos a ir hasta su capital, Roma. Y allí, escondido en toda el área urbana de la capital, se encuentra una basílica, la Basílica de San Nicola in Carcere. ¿De qué se trata esta historia? Se los voy a contar a continuación, aquí, en una historia que no te han contado. Estamos hechos de historias. Estamos hechos de historias. Construidos de palabras. Construidos de palabras. Las vidas se entrelazan en escenas dignas de las más misteriosas películas. Los protagonistas se interconectan. Sombras, luces, imágenes que esperan por ser narradas. Estás entrando en el mundo de una historia que no te han contado. La fecha 24 de marzo del año 2018. Una tarde de invierno como cualquier otra en la capital italiana. La idea de esta tarde era ir a visitar un sitio que habíamos querido grabar desde hacía muchísimo tiempo. Se trata de las catacumbas de San Calixto en las afueras de Roma. Para llegar hasta ese sitio debíamos tomar varios buses desde el centro de Roma hasta las afueras de la ciudad. Primer bus, segundo bus, tercer bus, recorriendo grandes avenidas al margen del acueducto romano que todavía sobrevive a la historia en la capital de Italia. Luego de algunos minutos, esas autopistas se convierten en una pequeña carretera llamada la Vía Appia Antigua, que nos lleva precisamente justo hasta la puerta de las catacumbas de San Calixto. Un gran prado de una extensión de 3 hectáreas, muy bien cuidado, completamente verde y con algunas flores, bajo el cual se encuentran los restos de un cementerio subterráneo cristiano de la antigüedad. Pero este sitio no es la historia de hoy, no tiene absolutamente nada que ver con lo que les voy a contar hoy en una historia que no te han contado. Simplemente lo tomo como referencia porque al salir de allí, obviamente teníamos que hacer el recorrido para llegar a Roma en forma inversa, es decir, tomar el primer autobús, el segundo autobús, y entre el segundo y el tercer autobús se desató un torrencial aguacero de invierno romano que nos obligó a escamparnos detrás de una lona que estaba cubriendo una construcción. Curiosamente, encontramos que al escamparnos, debajo de la lona y justo atrás de nosotros, había una pequeña puerta de madera entreabierta. Miramos hacia adentro y encontramos que a través de unas ventanas superiores de muchísima altura todavía entraban algunos rayos de luz que dejaban ver que era una iglesia cubierta de polvo y además que dejaba ver en sus paredes algunas pinturas de carácter antiguo. Cuando nos aventuramos a caminar un poco al interior, vimos que desde la parte posterior de la iglesia aparecía una silueta vestida con un traje oscuro, con un hábito completamente negro, con una capucha que le cubría la cabeza y además con sus manos metidas dentro de las mangas. Un monje se acercó a nosotros y nos pidió que no grabáramos. Sin embargo, nos invitó a conocer la iglesia. Y justo cuando nos llevó atrás del altar mayor, nos mostró una escalera en forma de caracol. Nos pidió una ofrenda para poder seguir y nos invitó a conocer. 3 euros pagamos para poder bajar esas escaleras sin saber que nos íbamos a encontrar. Bajamos y lentamente empezamos a ver una capilla mucho menos cuidada incluso que la iglesia que ya habíamos visto en la parte superior. Una iglesia que tenía muchas pinturas antiguas y deterioradas, con algunas inscripciones en sus paredes, incluyendo los nombres de algunos papas que en la antigüedad habían estado en ese lugar. El Papa Pío XII, el Papa León XIII, entre otros, incluyendo algunos arquitectos que habían hecho parte de la construcción de esa basílica. Seguimos caminando y documentando el sitio.
un sitio bastante interesante. Sin embargo, al final de un pasillo había una puerta con un letrero que claramente decía que no podíamos pasar. Sin embargo, estábamos ahí completamente solos, sin vigilancia y con la oportunidad de documentar lo que estaba atrás de esa puerta. Así que decidimos no seguir las indicaciones y aventurarnos hacia adentro. Sin saberlo, habíamos entrado en el área de recuperación arqueológica de la iglesia de San Nicola in Carcere. La primera referencia a esta iglesia data del año 1128 y fue construida sobre las ruinas de un templo romano dedicado al dios Juno. Durante el siglo XV, este sitio fue convertido en cárcel y posteriormente en la iglesia que hoy ocupa el lugar. Lo cierto es que el invierno romano nos llevó a conocer un lugar que estaba cerrado al público y aún en proceso de recuperación. Las sombras que producía la escasa iluminación que se encontraba al recorrer los pasillos de esta construcción subterránea dejaban ver sobre las paredes los rastros de la historia, con pinturas antiguas, inscripciones ilegibles y 4 o 5 criptas abiertas, de las que se conservaban aún intactos los huesos de un cadáver que pudo ser desde un antiguo preso de esa prisión de otras épocas hasta un santo. La posibilidad de caminar estos pasillos llenos de historia, en medio de criptas, de huesos, de pinturas y de escritos, definitivamente acentuaba aún más el frío de este invierno romano. Pero fue solamente hasta 2 años después, mientras revisábamos el archivo de las grabaciones de ese día, que nos dimos cuenta de la importancia y de la magnitud del sitio que habíamos visitado sin absolutamente ninguna restricción. Hoy, sobre el altar mayor de la Basílica de San Nicola in Carcere, se encuentra una bañera de basalto que contiene las reliquias de varios mártires. Y esas reliquias tal vez se tratan de los mismos huesos que tuvimos frente a nosotros, iluminados por una bombilla amarilla de una antigua excavación. Una historia casual, una historia que no te han contado. Estás entrando en el mundo de una historia que no te han contado.